Buenas noches, mi nombre es Javier Alejandro de la Garza Zambrano y estoy con mi compañero Rolando Emanuel Galván Garza. Estaremos hablando sobre los contratos. Los contratos son acuerdos voluntarios entre dos o más partes, en los cuales se establecen derechos y obligaciones mutuas. Estos pueden ser verbales o escritos y su objetivo principal es establecer las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la transacción comercial, laboral o de cualquier otra naturaleza. Una de las principales características de los contratos es que deben de ser legalmente válidos. Eso significa que deben de cumplir con los requisitos establecidos por la ley para que sean reconocidos y respetados por las partes involucradas. Estos requisitos deben incluir, entre otros, la capacidad legal de las partes para celebrar contratos, el objeto lícito de la transacción y la existencia de consentimiento mutuo. Otra característica importante de los contratos es que deben de ser claros y precisos. Deben de estar de manera detallada y las obligaciones y responsabilidades deben de estar establecidas, así como las condiciones y plazos para el cumplimiento de estas. De esta manera se evitarán malentendidos y conflictos posteriores. Además, los contratos pueden ser de diferentes tipos, dependiendo de la naturaleza de la transacción que se esté realizando. Por ejemplo, pueden ser contratos de compra-venta, contratos de arrendamiento, y contratos de trabajo, entre otros. Cada tipo de contrato tiene sus propias características y requisitos específicos. Los contratos son herramientas fundamentales para la realización de transacciones comerciales y laborales entre todo el mundo. Su correcta elaboración y cumplimiento es esencial para el mantenimiento de relaciones comerciales y laborales saludables y sostenibles en el largo plazo. Las clasificaciones en común de los contratos se basa en su objeto. Los contratos pueden ser de contraventa, pueden ser de arrendamiento, puede ser prestación de servicios, de trabajos, entre otros. Cada tipo de contrato tiene sus propias características y requisitos específicos. En resumen, la clasificación de los contratos puede variar según el criterio que se utilice. Sin embargo, las clasificaciones basadas en la naturaleza de la obligación es una de las más comunes y útiles para entender la dinámica de las relaciones contractuales. Los contratos preparatorios son acuerdos que se realizan antes del contrato definitivo para asegurar su futura celebración y establecer las principales condiciones del mismo. Aunque no tienen la misma fuerza que el mismo contrato definitivo, su incumplimiento puede generar responsabilidades legales y económicas para las partes. Son útiles para reservar bienes mientras se realizan trámites necesarios para el contrato definitivo. Los contratos transactivos de dominio son acuerdos que transfieren la propiedad de un bien a una persona a otra. Ejemplos de contratos translativos de dominio son la compraventa, la donación y la permuta. Estos contratos tienen como objetivo principal transferir el dominio del bien, lo que implica que el comprador o receptor del bien adquiere todos los derechos y obligaciones que conlleva su propiedad. Es importante que estos contratos se formalicen de manera escrita y se escriban en los registros públicos correspondientes para que tengan efectos jurídicos plenos. Los contratos translativos de uso son concuerdos mediante los cuales de una persona cede al otra el uso y disfrute un bien por el mismo tiempo determinado y a cambio de una contraprestación económica que básicamente significa un pago. Ejemplos de estos contratos son el arrendamiento y el usufructo. A diferencia de los contratos translativos de dominio, estos contratos no transfieren la propiedad del bien, sino únicamente su uso y disfrute por un tiempo determinado. Es importante que estos contratos se formalicen por escrito y se establezcan claramente las condiciones de uso y las obligaciones de las partes involucradas. Los contratos de garantía son acuerdos en los que una parte se compromete a responder a las obligaciones de otra parte en casos que ésta no pueda cumplirlas. El objetivo de estos contratos es asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la parte que recibe la garantía. Ejemplo de contratos de garantía son la fianza, tarjeta de crédito. En estos contratos, la persona que otorga la garantía asume la obligación de responder por las obligaciones principales en caso de incumplimiento por parte de la otra parte. Es importante que estos contratos se formalicen por escrito y que establezcan muy claramente las condiciones de la garantía y las obligaciones de las partes involucradas.
Los contratos de acuerdos legalmente vinculan entre dos o más partes de la que establecen los términos y condiciones es de una transacción. En un contrato, las partes involucradas acuerdan a hacer o no hacer algo a cambio de algo más. Y hecho esto dicho, existen varias definiciones de los contratos pero todas ellas se refieren a la misma idea general. Los contratos pueden clasificarse en diferentes categorías según su forma, su contenido o su objeto. Por ejemplo, los contratos pueden ser verbales o escritos, unilaterales o bilaterales, gratuitos o onerosos, entre otros. Los contratos también pueden ser clasificados según su objeto, es decir, el propósito del acuerdo. Por ejemplo, un contrato de compraventa es un acuerdo entre un comprador y un vendedor para la venta de un bien, mientras que un contrato de arrendamiento es un acuerdo entre un propietario y un inquilino para el alquiler de una propiedad. Para que un contrato sea vinculante, debe cumplir con ciertos caracteres. En primer lugar, el contrato debe ser claro y completo. Esto significa que debe establecer de manera clara y concisa los términos y condiciones de la transacción. Debe incluir información sobre el objeto del contrato, las obligaciones de las partes, el precio, compensación acordada y cualquier otra información relevante. Además, el contrato debe ser completo, es decir, no debe omitir información importante o dejar asuntos importantes en el aire. Otro carácter importante de un contrato es el consentimiento de las partes. Para que un contrato sea vinculante, las partes involucradas deben haber acordado los términos y condiciones del acuerdo de manera libre y voluntaria. Esto significa que las partes deben haber tenido una comprensión clara de los términos del contrato y deben haber aceptado los términos sin ser forzadas o coaccionadas. El objeto del contrato también es un carácter importante. El objeto debe ser legal y posible. Esto significa que el objeto del contrato no debe violar ninguna ley o regulación y que debe ser posible de llevar a cabo. Por ejemplo, un contrato para cometer un acto ilegal no sería válido, ya que el objeto del contrato es ilegal. La capacidad de las partes involucradas también es importante para que un contrato sea vinculante. Las partes involucradas deben tener la capacidad legal de celebrar un acuerdo. Esto significa que las partes deben tener la edad legal y la capacidad mental para celebrar un contrato. Las personas menores de edad o las personas que no tienen la capacidad mental para celebrar un contrato no pueden ser parte de un acuerdo vinculante. Además de los caracteres mencionados anteriormente, hay otros elementos que pueden afectar la validez de un contrato. Por ejemplo, la falta de consideración puede hacer que un contrato sea inválido. La consideración es el intercambio de algo, es el intercambio de algo de valor entre las partes, como el pago de una suma de dinero o la entrega de bienes. Si una de las partes no recibe consideración a cambio de su promesa, el contrato puede ser inválido. Otro factor importante en la validez de un contrato es la ausencia de vicios en el consentimiento. Los vicios en el consentimiento son defectos de la forma en la que se obtuvo el consentimiento de una de las partes. Por ejemplo, si una de las partes fue engañada o coaccionada para, pues para dicho acuerdo, el consentimiento no es válido. Los vicios en el consentimiento pueden hacer que un contrato sea anulable. También es importante tener en cuenta que los contratos pueden ser modificados o rescindidos después de su celebración. Una modificación es un cambio en los términos y condiciones del contrato que es acordado por todas las partes involucradas. Una rescisión es la terminación del contrato antes de su cumplimiento. Para que una modificación o rescisión sea vinculante, debe ser acordada por todas las partes involucradas y debe cumplir con los requisitos le- legales. La extinción de un contrato se refiere al momento en el que el acuerdo deja de tener efecto. Los contratos pueden extinguirse de varias maneras, incluyendo el cumplimiento de los términos y condiciones del acuerdo. El mutuo acuerdo de las partes involucradas en la terminación por una de las partes debido a una violación del contrato por la otra parte. La imposibilidad de cumplir el acuerdo debido a un evento imprevisto o imposibilidad objetiva y la rescisión del contrato por un tercero como un tribunal. El cumplimiento completo del contrato se produce cuando las partes involucradas han cumplido todas las obligaciones y términos establecidos en el acuerdo. Cuando esto sucede, el contrato se considera extinguido. El mutuo acuerdo de las partes involucradas en la extinción del contrato ocurre cuando ambas partes acuerdan
poner el fin al acuerdo. En este caso, las partes pueden redactar un nuevo acuerdo para establecer los términos de la extinción. La terminación del contrato debido a una violación del contrato por una de las partes puede ocurrir cuando una de las partes no cumple con los términos y condiciones del contrato. La parte afectada por la violación del contrato puede decidir terminar el acuerdo. La imposibilidad de cumplir el contrato debido a un evento imprevisto o imposibilidad objetiva se refiere a situaciones en las que el cumplimiento del acuerdo se vuelve imposible debido a factores fuera del control de las partes involucradas, como un desastre natural. Es importante destacar que la extinción de un contrato no siempre significa que las partes estén liberadas de sus obligaciones financieras. Por lo tanto, es importante buscar asesoramiento legal antes de tomar cualquier acción para terminar un contrato. Finalmente, la ejecución del contrato es un carácter esencial. Las partes involucradas deben cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato y respetar los términos y condiciones acordados. Si una de las partes incumple con las obligaciones establecidas del contrato, la otra parte puede tomar medidas legales para hacer cumplir el contrato o buscar una compensación por los daños sufridos. En conclusión, los contratos son acuerdos legales vinculantes entre dos o más partes para que establezcan los términos y condiciones de una transacción. Para que un contrato sea vinculante, debe cumplir con ciertos caracteres. Para, como la claridad y completitud del contrato, el consentimiento de las partes del objeto legal y posible del contrato, la capacidad de las partes involucradas y la ejecución del contrato. Los contratos son una herramienta esencial en el derecho civil y comercial, ya que permiten que las personas establezcan acuerdos privados para regular sus relaciones y evitar conflictos y problemas legales en el futuro. Gracias.